Bien, hermanos, buenas noches. Un gusto de saludarles. Les voy a invitar que inclinen su rostro. Vamos a orar para iniciar la sesión del día de hoy. Padre Santo, vamos ante tu presencia, Dios bendito, agradeciéndote una vez más este tiempo que nos das de poder reunirnos a través de estos medios virtuales para seguir estudiando tu palabra y en particular seguir analizando estos eventos futuros, estos eventos escatológicos que tu palabra nos revela principalmente a través del libro Apocalipsis, para que nosotros, Padre Santo, aprendamos de ello, por algo tú nos has dejado revelado, y también para aprender en lo práctico nuestra santificación, nuestra dependencia de ti al ver cómo tú tratas con el pecado, cómo es que tú tienes un control soberano de todas las cosas. Te agradecemos por este tiempo, te rogamos una vez más que tú nos ayudes, nos dirijas, para que no solamente aprendamos, sino que también podemos glorificar tu nombre a través del estudio del día de hoy. Te rogamos esta dirección también porque somos necesitados. Hemos tenido un día de trabajo, un día de realizar nuestras responsabilidades y quizás estemos cansados, o quizás haya alguna enfermedad. Pero te rogamos que todo eso quede de lado y que podamos estar dispuestos 100% a aprender de ti. Así que te pedimos tu ayuda para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos ayudes. Padre bendito, te bendecimos en esta hora, te agradecemos y te rogamos todas estas misericordias para tu gloria a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos con nuestra sesión número 15 de nuestro panorama escatológico y hoy día, como se lo mencionaba hace un momento, vamos a estar analizando el capítulo 10 y 11 de Apocalipsis, así que les voy a invitar que tengan sus Biblias abiertas. Vamos a partir obviamente por el capítulo 10, así que para que tengan ahí su Biblia a mano y abierta, porque vamos a ir analizando algunas cosas bastante interesantes respecto eh, pero estoy buscando el texto, eh, de estos pasajes que vamos a estar analizando, ¿ya? A modo de introducción, quiero que pongamos nuestra vista en el siguiente versículo. Apocalipsis 11, versículo 14. Dice, el segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. ¿A qué se refiere estos ay? Lo conversamos hace un tiempo atrás, cuando apareció el primer ay, después de la cuarta trompeta, donde aparece un ángel y exclama tres ay, dice ay, ay, ay. Terminadas las dos trompetas, la quinta y la sexta, dice que terminó el primer ay, y a la luz de estos dos eventos que vamos a estar analizando en el capítulo 10 y 11, la primera parte de Apocalipsis, se completa este segundo ay. Cuando hablamos de ay en las escrituras, tiene que ver con algo como, de hecho, la nueva traducción viviente traduce esta palabra como terror. Dice, el segundo terror ha pasado, aquí viene pronto el tercer terror, ¿ya? Eso nos da un poquitito la idea de lo que significa esta palabra, ¿ya? Es como un ay de juicio, como uno exclama generalmente, es como ay, es como de dolor, de alguna manera apunta hacia esa intención, hacia ese concepto, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día es el desarrollo de este segundo ay que se produce entre la sexta trompeta y la séptima, ¿ya? Hay eh, dos grandes eventos. Toda esta pausa que se genera entre la sexta y la séptima trompeta la podemos dividir en dos partes, con dos grandes eventos o con dos símbolos, por decirlo así, de esta pausa. Primero, y que finalmente es el título de la sesión del día de hoy, tenemos el librito y los dos testigos. En el capítulo 10 encontramos el desarrollo de este librito y lo que ocurre alrededor de él.
y también de los dos testigos que son la segunda parte de esta pausa, ¿ya? Entonces vamos primero al capítulo 10 y vamos a ver eh, lo que tiene que decir eh, el texto respecto de este librito, ¿ya? Luego de la séptima trompeta, como decía, se produce un intervalo, hay una pausa, ¿ya? Porque la vemos. Terminando el capítulo 9, se termina de relatar lo que pasa, lo que sucede, todos los juicios que vienen con las primeras 6 trompetas. En el capítulo 10 y 11 tenemos esta pausa donde se habla del librito, se habla de los dos testigos y en la segunda parte del capítulo 11 recién se menciona la séptima trompeta, ¿ya? Cuando parte, si ustedes se fijan aquí en el capítulo 10, donde comienza diciendo el versículo 1, vi descender del cielo, ¿ya? Esa palabra vi significa o nos da a entender cuando la miramos a lo largo del texto de Apocalipsis, como lo he dicho en algunas otras ocasiones, que se van generando escenas. Aquí Juan, que es el que escribe, eh, está relatando o está recibiendo otra revelación. Por eso dice vi, o entonces vi, como dice en otras partes. Entonces aquí hay una segunda parte. Terminó la visión de las primeras 6 trompetas y aquí hay otra escena, ¿ya? En esta escena entonces es un intervalo, es una pausa entre la sexta trompeta y la séptima, ¿ya? Aquí luego de la séptima trompeta está mal redactado, es la sexta trompeta, ¿ya? Esta pausa es similar a la anterior, recordemos que cuando se produjo los sellos, cuando se comenzaron a abrir los sellos, también se produjo una pausa entre el sexto y el séptimo sello, ¿ya? Es algo que vamos a ver, es algo que se produce, ¿ya? Esta pausa es la más extensa, vamos a encontrar una tercera pausa más adelante, pero esta es la más extensa. ¿Por qué entendemos así? Porque hay más relato bíblico, hay más hechos entre medio que lo que relatan las otras pausas, ¿ya? Y como decía, podemos dividirlo en dos partes. En la primera de ellas encontramos esto del librito, ¿ya? Y junto con ello podemos decir, como lo menciona, como lo ordena el pastor John MacArthur en su libro respecto de Apocalipsis, que se presentan eventos extraordinarios, ¿ya? Estos eventos extraordinarios son 5 y los vamos a ir analizando un poco más detenidamente. Un ángel extraordinario, un hecho extraordinario, una respuesta extraordinaria, un anuncio extraordinario y una tarea extraordinaria. Estos son los 5 eventos que vemos en el capítulo 10 de Apocalipsis que se presentan alrededor o junto con este librito. ¿Ya? Vamos a ver el primero, un ángel extraordinario. Miren ustedes, en el versículo 10, como dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. ¿Ya? Este ángel es un ángel extraordinario. No es único. De hecho, en las escrituras nosotros vemos que se mencionan otros ángeles fuertes. Este no es el único. Pero la descripción que se hace de él, sin lugar a dudas, que muestra que es un ángel, si bien similar a los otros. ¿Cuáles otros? A los que tocaron, por ejemplo, las trompetas. ¿Por qué vemos eso? Porque dice, vi descender del cielo a otro ángel. Ese otro, en el griego, quiere decir otro de las mismas características. Y en el contexto, obviamente, estamos hablando, en el contexto anterior, de los ángeles que tocaron trompetas. Eso de manera inmediata descalifica, en el buen sentido de la palabra, a Jesucristo. Que sea Él el que baja y que se manifiesta de esta forma. ¿Ya? Porque hay algunos que piensan o interpretan que es Jesús el que baja con este librito. Pero no es Jesús porque claramente el texto dice que es otro ángel, otro de las mismas características o de la misma naturaleza. Por lo tanto, no es el Señor Jesús. ¿Ya? Y además de eso, Juan habitualmente cuando habla de Jesús le denota títulos o nombres particulares al Señor Jesús que aquí no lo hace. ¿Ya?
Por lo tanto, debemos interpretarlo como que es un ángel, que tiene un atuendo, sin lugar a duda, un atuendo extraordinario, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Todo eso manifiesta que tiene un poder, que tiene una gloria, que es una manifestación de la santidad de Dios. Tiene un atuendo sin lugar a duda que es extraordinario, que es fuera de lo común. Y este ángel, similar a los otros, pero con un atuendo extraordinario, es quien tiene el librito en las manos. Como dice el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto nos lleva al segundo hecho o evento extraordinario, que es la posición que toma este ángel y que manifiesta también su grandeza. Pone un pie sobre el mar y el otro pie sobre la tierra. Tiene una, una grandeza física, por decirlo de cierta manera. Entonces pone un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, el derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra. Y una vez tomada esta posición, él exclama, ¿qué es lo que dice? Versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y esto manifiesta, hermanos, su poder, su autoridad, esto de clamar a gran voz, como ruge un león, que manifiesta su poder, también su autoridad, manifiesta también 7 truenos. 7 siempre tiene que ver con una plenitud, ya, con algo completo. Y los truenos que son ilustración del juicio, o sea, a la voz de este ángel extraordinario se manifiesta la plenitud del juicio de Dios. Pero estos truenos generan o nos llevan a al tercer evento, que es una respuesta extraordinaria, porque estos truenos proclaman o anuncian con voz en el versículo 4, emitieron voces, y Juan iba a escribir lo que esos truenos dijeron, pero viene una respuesta extraordinaria, que finalmente es una orden divina. ¿Cuál fue esa orden? No escribas lo que ellos dijeron. Versículo 4 al final. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Por algún motivo, hermanos, Dios no permitió que Juan escribiera o dejara registro de lo que esos truenos emitieron o anunciaron. Tenía que sellarlos. Y no podemos entrar de alguna manera, a discutir qué fue lo que dijeron, qué fue lo que revelaron a Juan. Recordemos lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas son de Dios, mas las reveladas son para que nosotros las obedezcamos. Una orden directa al pueblo de Israel, pero que la extendemos sin lugar a dudas a nosotros, porque algo que Dios no quiso que se revelase no era necesario, no era prudente, no lo sabemos, pero no podemos empezar a indagar porque el texto no nos dice más, solo que Dios dio la orden de que no se quedara registro de aquello. Una respuesta extraordinaria, porque uno diría, bueno, se reveló algo, había que dejarlo escrito, pero en particular este punto Dios no lo permitió. Y así el ángel hizo un anuncio extraordinario. ¿Cuál fue el anuncio extraordinario? Y el ángel, versículo 5, que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por él
por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Este anuncio, hermanos, finalmente está alineado con un juramento que tiene que ver con el juicio de Dios, por el contexto de los truenos, por la autoridad con la que viene el, el ángel. El libro, hermanos, que tiene, muchos entienden que finalmente es el mismo libro del cual se sacaron los sellos y que ahora permanece abierto y que sin lugar a duda podríamos nosotros pensar que es el libro que contiene el resto de los juicios sobre la tierra. Lo podemos pensar así, no podemos ser categóricos o dogmáticos al respecto, pero puede ser una buena opción. Pero más allá de eso, sin lugar a duda, este ángel jura que el tiempo no sería más y que va a venir un momento en que va a tocar la trompeta el último ángel y todos los misterios en cuanto a los juicios de Dios, misterios que incluso pueden ser esta revelación que hicieron las voces de los truenos, que no tenemos respaldo de esa información, que es un misterio para nosotros, va a ser revelada, porque va a llegar el momento del cumplimiento, como dice el versículo 7. El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, algo que no solamente anunció ahí, sino que viene anunciando desde los profetas del Antiguo Testamento. Muchos de los tiempos finales lo encontramos en los profetas menores, en Daniel, Ezequiel, Isaías. Y eso se va a cumplir. O sea, el ángel, el anuncio que está haciendo, el juicio de Dios ha llegado y se va a cumplir. Un anuncio que no tiene vuelta atrás, un anuncio con autoridad proclamado de esta manera. Y finalmente tenemos una tarea extraordinaria. Uno podría, a la luz de todo esto, pensar, no sé, que le pida a Juan que redacte, que escriba, que detalle, pero una voz del cielo le da una orden divina a Juan de comerse el libro. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Dijo solamente esta voz del cielo, acércate al ángel. Y el ángel complementó o entregó una orden extra. Y fui al ángel, versículo 9, diciéndole que me diese el libro, y él me dijo, toma y cómelo. Una orden, una tarea sin igual, que se comiese el libro. ¿Qué es lo que debemos entender? Que finalmente Dios y el ángel le estaban diciendo, asimila la palabra de Dios. Asimila todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha mencionado, todo lo que se te ha sido revelado. Asimílalo. Y esto va a provocar dos cosas. Mira lo que le dice. Toma y cómelo, estamos en el versículo 9. Te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Entonces, dice el versículo 10, tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué entendemos de esto, hermanos? Entendemos que finalmente la promesa hecha por Dios de que va a cumplir y va a juzgar el pecado a los pecadores, a los que están haciendo mal en respuesta, incluso a los que están, las almas que están debajo del altar, que le dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Dice, no, hasta que se cumpla el número de los que han de ser salvos. Cuando vemos y Dios dice, voy a cumplir mi juicio, sin lugar a duda que viene un sabor dulce a nuestros labios, porque Dios está cumpliendo su palabra y es de alegría, de gozo, como la miel, porque Dios está cumpliendo su palabra.
Pero al ver lo terrorífico, permítanme esa palabra, de los juicios de Dios, sin lugar a duda que también, luego de saborear que Dios va a cumplir su palabra, al ver los resultados de ese juicio en la gente rebelde, sin lugar a duda que también produce tristeza, produce dolor, produce amargura. Porque también vemos cómo la gente teniendo la posibilidad de arrepentirse no lo hizo. Lo hemos visto en los distintos juicios, a pesar de que la gente vio lo- los milagros de Dios, los terremotos, los demonios sueltos, aún así no reconocieron a Dios, se endurecieron. A pesar de eso, da tristeza ver cómo se enfrascan en esa rebeldía, no salen de ahí, pero Dios lo juzga. Y eso duele, da tristeza. Por eso es que le manda, asimila estas palabras. Te van a provocar dulzura, pero también amargura. El juicio de Dios, hermano, en nosotros no puede provocar algo distinto. Si nos alegramos y no nos duele, por decirlo así, el estómago, al entender el juicio de Dios es que estamos mal, hermanos. Estamos mal porque no estamos entendiendo el amor que deberíamos tener por los que se están perdiendo. Pero también un intenso y gozo y alegría porque Dios va a cumplir su palabra. Finalmente le dice el versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto tiene que ver con un refuerzo al hecho de que Juan tenía que dejar registrado esto y proclamarlo a las naciones. Esta es la primera parte que Juan debía de responder. Obviamente se extiende a la segunda parte en el capítulo 11. En esta primera parte encontramos, hermanos, estos eventos extraordinarios alrededor del librito, traído por este ángel extraordinario y que terminamos con esta tarea extraordinaria de comerse el libro. En la segunda parte, que obviamente lo dividimos así por un tema más académico de poder estudiarlo, vemos como una segunda escena que tiene que ver justamente con algo que es muy conocido, con los dos testigos. Algo que ha traído algunas interpretaciones que a la luz del texto no son bíblicas, pueden ser muy lógicas en cuanto principalmente a la identidad de estos dos testigos, pero bíblicamente no tenemos ningún respaldo certero de afirmar la identidad de estos dos testigos. Y antes de mencionar a los dos testigos, se le pide a Juan, si ya vamos al capítulo 11, que midiera el templo, porque se le entrega una vara. Dice el versículo 1 del capítulo 11. Entonces me fue dada una caña o una vara semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. No tenemos registro de ninguna medida. Eso no era lo importante. Lo importante es que se midió lo bueno. ¿Cómo lo sabemos? Mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. O sea, siervos que están adorando, que reconocen a Dios. Esto, hermanos, muchos lo interpretan solamente como la forma, la ilustración de que Dios está mostrando los límites, está determinando cuál es su pertenencia. Los que me adoran. Está de alguna manera identificando, diciendo, estos son los míos. A estos no los toquen. De aquí, fijando los límites. ¿Por qué además podemos entenderlo así? Porque en el versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El patio exterior entonces no debía ser medido. ¿Por qué? Porque no pertenecía a Dios, había sido entregado a los gentiles.
Y ellos, ¿qué iban a hacer? Los gentiles, los que no adoraban a Dios, iban a hollar la ciudad, a destruirla. Y esto es una manifestación de ya lo que va a realizar en esta segunda parte Satanás, o mejor dicho, el anticristo. Lo que es interesante, hermano, y aquí nosotros vemos ya que comenzamos a ver el término de la primera mitad de estos 7 años de estos 7 años o 3 años y medio, es que este patio exterior o esta destrucción de la ciudad santa va a ocurrir o va a ser de manera persistente durante 42 meses. Si nosotros dividimos 42 por 12, que son los meses que tiene un año, nos da 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo es que va a durar la tribulación? 3 años y medio, y los 3 años y medio siguientes son la gran tribulación. Por lo tanto, todo va calzando, no se está escapando los tiempos, está claramente establecido. Y en el versículo 3, hermanos, aparecen los dos testigos. Y estos dos testigos, hermanos, además van a profetizar 1260 días, que corresponden a 3 años y medio. El año judío eran 360 días. Usted multiplica o divide 1260 por 360, le da 3,5, que serían 3,5 años. Entonces, todo está absolutamente establecido, hermanos. Nada se escapa, está todo sujeto a la soberanía de Dios. Ellos van a profetizar 1260 días, contados desde que parte, mucho más preciso que 42 meses. Preciso porque si parten a la mitad del mes, vamos a empezar a contar desde ahí 30 días y vamos a ir contando los meses, o vamos a contar el mes completo. A eso me refiero con más preciso. Porque si los dos testigos comienzan a profetizar un día lunes, desde ese día se comienzan a contar 1260. Es mucho más preciso. Y lo van a hacer. Van a profetizar. Y van a tener ciertas características. Ellos van a estar vestidos de silicio, que es una manifestación de luto, de angustia, dolor, también de humildad. ¿Por qué? Porque estos dos testigos están hablándole al pueblo de Israel. Están en Jerusalén, en la ciudad santa. Y a ellos se les va a entregar poder. Poder para defenderse, dice el texto, versículo 5, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Pero además de defenderse de esta manera increíble, también tiene la capacidad de hacer milagros y señales. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. De aquí, hermanos, esto es uno de los argumentos que se ocupan para determinar que es, por ejemplo, Moisés, porque tiene la capacidad de hacer o de manifestar, de hacer milagros. Habla de las plagas y pensamos en las plagas de Egipto. Y además pensamos en dejar de llover, entonces pensamos o nos acordamos de los tiempos del profeta Elías. Entonces ocupan esto para decir que probablemente sea Moisés y Elías. Y además eso se suma que fueron quienes aparecieron en la transfiguración del Señor Jesús. Está esto. Pero hermanos, bíblicamente en este pasaje lo único que nos dice algo de su identidad es el versículo 4, que dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. No tenemos más información de su identidad que son los dos olivos y los dos candeleros. No tenemos más.
puede ser muy lógico decir que es Moisés y Elías, pero bíblicamente no tenemos cómo afirmar de manera categórica que esa es la identidad de estos dos testigos. Solo sabemos que son dos y que van a tener poder para defenderse y van a tener poder para hacer milagros. Grandes, eh, grandes milagros, grandes señales, pero nada más que eso. Entonces hay que ser cuidadosos. ¿Podemos aceptar que sea Moisés y Elías? Sí, podría ser. Pero bíblicamente el texto aquí ni en ninguna otra parte nos dice que los dos testigos de Apocalipsis van a ser ellos dos. Entonces, ojo con eso, hermanos. Ojo con eso. Estos dos testigos, después de su ministerio de los 1260 días, el anticristo va a poder hacer guerra con ellos. Se va a enfrentar a ellos. Los va a querer destruir. Y después de concluidos esos 1200 donde ellos van a poder defenderse, finalmente el anticristo los matará. Versículo 7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cuerpos van a ser exhibidos, versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y lo de los pueblos, versículo 9, y tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. O sea, van a ser exhibidos. Va a haber gozo porque por fin callaron a aquellos que estaban haciéndole el frente. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, imagínense, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, a nivel de su proclamación, estos dos testigos habían atribulado, por decirlo en esos términos, a los moradores de la tierra. Y por fin se callaron, se van a mandar regalos. Imagínense el nivel de maldad en el que está sumida las personas de esa época. Pero algo maravilloso sucede al cabo de esos 3 días y medio. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ellos van a resucitar. Los que se gozaban ahora ya no van a estar muy contentos, porque entra un gran temor. Imagínense, 3 días y medio ahí en la plaza de la gran ciudad, estos tres cuerpos que ya están descompuestos o empezando a descomponerse y se levantan, tienen vida. No hay otra respuesta más que el temor. Es lógico, ¿no? Pero su ministerio concluyó. Y la orden de Dios es que suban, vayan al cielo. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Terrible, hermanos. Esta escena, si nos ponemos, debería ponérsenos la piel, como se dice, de gallina. Estos testigos son levantados, escuchan una voz, son llevados al cielo. Los espectadores que se estaban gozando, entregándose regalos, que estaban gozándose, ya están aterrorizados. El juicio de Dios viene de manera inmediata, porque ocurre un terremoto. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Unos murieron y otros dieron gloria a Dios. Por fin, un grupo después de tanto tiempo que glorificó a Dios. Pero imagínense, después de 1260 días, de 3 años y medio. Después de esto, como ya leímos en el capítulo 14, versículo 14, perdón, se determina el fin del segundo ay.
de esta pausa entre la sexta trompeta y la séptima. Dos eventos que nos muestran lo que va a suceder en los 3 años y medio posteriores. Esto nos muestra de alguna manera esta pausa, nos da una visión hacia el futuro de lo que va a ser los 3 años y medio, pero aquí es donde parten, aquí es donde inician, con este librito, con el establecimiento de estos dos testigos. ¿Cómo concluimos, hermanos, a la luz de esto que estamos analizando? Debemos estar íntimamente involucrados con la palabra de Dios, hermanos. Nosotros hoy día tenemos la posibilidad de estudiarla, de tenerla en nuestras manos. Y parece que falta esa voz del cielo audible que nos diga, cómete el librito. Porque si no tenemos esa orden, como que la Biblia no la tomamos en cuenta. A lo mejor ustedes dirán, sí, pero yo sí la leo, pastor, sí, pero ¿nos comemos la palabra de Dios? Obviamente en sentido ilustrativo, figurado, ¿no? No lo vamos a tomar eh, de manera literal para nosotros. Tenemos que involucrarnos con la palabra. La palabra de Dios es certera, hermano. Se va a cumplir. Dios nos está mostrando no solamente que Él haya dicho en los evangelios, ni una tilde ni una jota pasará, porque va a permanecer, se va a cumplir. Ahora estamos viendo cómo es que la palabra de Dios se está cumpliendo en los eventos futuros. Tenemos que involucrarnos con ella, tenemos que empaparnos de ella, tenemos que desear la palabra de Dios. Ahora, cuando hemos estudiado los juicios, hermanos, ¿cuánto nos están impactando? Nos está impactando llegando al punto de sentir una dulzura en nuestros labios y que nos duele el estómago, de lo terrible del juicio de Dios al pecado, a la rebeldía, y de evaluarnos a nosotros, y por eso el estudio de los tiempos finales nos tiene que hacer crecer en santidad. Mira, hermano, cómo tu Dios, el Dios santo, 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 está tratando con el pecado. Si aún no entiendes la gravedad del pecado en tu vida, falta mucho por aprender. Debemos odiar el pecado, alejarnos cada día más de él, porque Dios nos está mostrando cómo es que Él aborrece el pecado y cómo lo está tratando. Nosotros somos salvos, sí, gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, pero eso no nos da licencia para permitirnos pecar o permitir pecados en nuestra vida. Tenemos que crecer en santidad. ¿Cuánto nos está asombrando Dios y su soberanía en todos estos eventos, hermanos? El ángel con su pie derecho y su pie izquierdo. 1260 días, no más ni menos. 42 meses, no más, no menos. Cuando llegó el momento, el ángel dijo, se van a revelar los misterios, ya no va a haber más tiempo. En el momento preciso, Dios al control absolutamente de todo. 3 días y medio muertos los testigos, 3 días y medio muertos y se levantarán. No a los 4, no a los 5, no a los 3, no, 3 días y medio. Dios manifiesta su control soberano. ¿Tú crees que solamente Dios tiene control soberano en ese tiempo de la historia? No, también la tiene ahora. ¿Cómo estás asombrando tu vida la soberanía de Dios al ver cómo es que Dios controla todos los eventos? Y por último, ¿cómo nos está reforzando todo esto la gloria de Dios, hermanos? ¿Cómo es que se manifiestan sus ángeles? Si sus ángeles, hermanos, se manifiestan envueltos en nubes, con un arcoíris en su cabeza, con pies como torres de fuego, manifestando un nivel de algo tan impactante a nuestra vista porque es una gloria extraordinaria.
que claro, Juan lo describe así, como que en nuestra imaginación no calza muy bien, pero si lo ponemos en su contexto de lo que está viendo Juan, hermanos, ¿cómo es que nos está reforzando la gloria que tiene Dios? Y obviamente que también tiene que ver el juicio de Dios por el pecado y su rechazo por el pecado. Tenemos que crecer en estos aspectos, hermanos, a través del entendimiento de la cronología de los eventos del fin de los tiempos. Y espero que tu vida esté siendo impactada por esto, no solamente por saber, por conocer cómo van a ser las cosas, que está bien, pero no puede ser solamente eso. El entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios tiene que hacernos crecer en santidad, en llevar una vida que glorifique a Dios, en una vida de dependencia a Dios. Por lo menos estos tres aspectos tienen que salir fortalecidos a la luz de toda esta serie que estamos desarrollando. Que Dios te bendiga, hermano, y que el estudio de estos eventos nos fortalezca en fe en nuestro Dios, a crecer en santidad, a crecer en dependencia de Dios y a crecer en glorificar a Dios en todos los aspectos. Te voy a invitar a que inclines tu rostro y oremos para dar gracias por esta sesión. Padre bendito, te agradecemos en esta hora por este tiempo. Gracias por lo que hemos podido realizar en este estudio bíblico, siguiendo esta línea cronológica de eventos del fin de los tiempos. Dios bendito, qué maravilloso es que tú cumplas tu palabra. Y sin lugar a dudas hacemos eco de que es miel a nuestros labios el poder saborear cómo es que tú cumplirás. Pero sin lugar a duda también que nos trae amargura o nos debe traer amargura por cómo tú vas a juzgar a aquellos que rebeldemente rechazan una y otra vez, de manera persistente y constante, tu palabra, tu evangelio. Dios amado, ten misericordia de ellos y ayúdanos a entender nosotros también la labor que debemos hacer, demostrar a aquellos que nos rodean tu gracia, tu evangelio, para que no lleguen a estas instancias. Te agradecemos, Padre Santo, por este tiempo. Te glorificamos, te engrandecemos, te ensalzamos por todo lo que tú eres, por todo lo que harás y cómo vas a manifestar tu gloria y tu juicio. Gracias, Padre bendito. Todo a través de tu Hijo Jesús. Amén.